Éramos amigos, exploradores urbanos, o al menos eso nos gustaba llamarnos, coleccionistas de ruinas, saqueadores de historias olvidadas, amantes del polvo, de las grietas y del silencio. Lo que jamás pensamos fue que un día ese silencio nos respondería. La historia comenzó una noche común en el apartamento de Nico, el más obsesivo de todos. Él fue quien llegó con los planos, enrollados y manchados de humedad, como arrancados de una cripta. Los había conseguido en una feria de libros antiguos, decía, aunque nadie le preguntó mucho al respecto. Apenas los desenrolló sobre la mesa, supimos que era distinto. Era el plano de un internado, Santa Teresa de la Luz, una institución religiosa clausurada desde los años 90. El nombre resonaba como campanas oxidadas en mi memoria. Yo había escuchado rumores en mi infancia, susurros de un incendio, de niños atrapados, de gritos que aún podían oírse si uno se acercaba lo suficiente a las rejas corroídas por el tiempo. Lo curioso del plano no era el edificio en sí, una construcción gótica a las afueras de la ciudad, con techos de dos aguas y ventanales como bocas abiertas, sino los pasillos subterráneos que mostraba. Pasajes que no figuraban en ningún otro registro, accesos sellados por el fuego y por el olvido. Eso, por supuesto, fue lo que nos convenció. Era perfecto. No solo por lo oculto, sino por lo maldito. Planeamos la entrada para una noche sin luna. Nos armamos con linternas, cámaras, cuerdas, máscaras. No porque esperáramos encontrar algo sobrenatural, al menos eso decíamos, sino porque lo viejo suele ser tóxico. Llegamos pasadas las 11, cuando la neblina comenzaba a caer como una piel tibia sobre la ciudad dormida. Trepamos la verja como ladrones de tiempo y nos deslizamos entre los huecos de la fachada como si el edificio nos aceptara, como si esperara nuestro regreso. El aire adentro era espeso. Olía a madera húmeda, a papel podrido, a algo más que no supimos identificar. El vestíbulo estaba lleno de polvo que no se movía, como si llevara años suspendido en el mismo lugar, sin querer caer. Cada paso resonaba con una gravedad particular. Las linternas dibujaban figuras temblorosas sobre los muros, y las sombras parecían moverse medio segundo después que nosotros. Los pupitres estaban ennegrecidos, carbonizados en partes, como cuerpos quemados a medias. Algunas sillas seguían en su lugar, como esperando una clase que nunca terminó. Las pizarras estaban cubiertas de frases escritas con una caligrafía infantil, aún visibles. No abras la puerta del fondo, la hermana Clara llora por las noches, yo no quería morirme. Nos miramos, pero nadie dijo nada. No porque no quisiéramos hablar, sino porque las palabras sentían que no les correspondía estar allí. Encontramos fotografías en una caja de metal abollada, niños con uniformes idénticos, rostros serios, algunos con sonrisas nerviosas. Una de las fotos estaba quemada por un costado. La parte intacta mostraba a un grupo alineado frente a las escaleras principales. Había uno, en el centro, cuyo rostro parecía borroso. No por el daño del tiempo o del fuego, sino como si algo en la foto no quisiera ser visto. Fue en ese instante cuando lo escuchamos. Una risa. Corta, aguda, infantil. Provenía del pasillo lateral, el que daba hacia el ala izquierda del internado. Todo la oímos. Fue evidente por la forma en que nuestras espaldas se tensaron al mismo tiempo, por el parpadeo de nuestras linternas, por el silencio repentino que cayó sobre nosotros como una mordaza. Pero nadie dijo nada. Tal vez porque en el fondo sabíamos que, si hablábamos de ello, si lo reconocíamos, le dábamos permiso para acercarse. Seguimos caminando. Nos adentramos por los pasillos como quien se interna en el esófago de una bestia. El aire se hacía más denso. Las ventanas estaban cubiertas con tablones podridos, pero por las rendijas se filtraba una luz azulada, tenue y real. Cuando pasamos por las escaleras hacia el segundo piso, Nico se detuvo en seco. Alzó el brazo, con la linterna temblando en su mano. ¿Vieron eso?, murmuró. ¿Qué?, preguntó Julia, la única que aún sonaba segura. Allá, al final del pasillo. Apuntó con la luz. Todos giramos. No vimos nada. Era un niño, dijo. Estaba ahí parado. Justo en el centro. Tal vez fue un reflejo,
intentó sugerir Mateo, pero su voz sonó hueca. La linterna de Nico recorrió el pasillo una vez más. Solo paredes agrietadas, lockers oxidados, un reloj de pared detenido a las 3:17. Nada más. Pero yo también lo había visto. Por una fracción de segundo. Una silueta pequeña. Estática. Como una estatua que respira. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos lo sabíamos. No estábamos solos. Y lo que sea que habitaba ese lugar, no quería que nos fuéramos. No sabría decir en qué momento exacto empezó a deformarse la realidad dentro del internado. Tal vez fue desde el primer paso, tal vez desde antes, cuando vimos los planos y la sombra de una promesa oscura comenzó a sembrarse entre nosotros como una semilla venenosa. Pero lo cierto es que, a partir de aquel instante en que Nico creyó ver al niño, el edificio entero pareció despertar, desperezarse con una pereza cruel, consciente de que había cuerpos nuevos entre sus entrañas, carne fresca para el recuerdo. Continuamos avanzando entre los pasillos, ya no por curiosidad, sino por una especie de inercia cargada de tensión, como si hubiésemos entrado en una obra de teatro en la que nadie recordaba sus líneas, pero todos sabían que el acto siguiente traería sangre. Las puertas a cada lado estaban cerradas, o más bien selladas, como si el fuego no las hubiera destruido por completo, sino fundido con el umbral, dejando cenizas y metal fundido mezclados con el yeso de las paredes. Cada vez que uno de nosotros respiraba más fuerte, el eco rebotaba con una lentitud antinatural, como si las paredes quisieran memorizarlo. Fue Julia la primera en murmurar que algo estaba mal, aunque usó palabras suaves, como si nombrar el horror con precisión pudiera invocarlo más cerca. Dijo que en una de las aulas creyó ver a alguien sentada en una de las sillas, que llevaba un vestido de flores como el de su madre, que no se giró, pero que la reconoció por el perfil, por la manera en que sus manos descansaban sobre los muslos, inmóviles. Ella murió hace 4 años, murmuró, apenas audible, y aunque su voz era firme, sus ojos ya no lo eran. Mateo empezó a quejarse de un zumbido en los oídos, pero cuando nos detuvimos, lo vimos inclinarse junto a uno de los casilleros oxidados, con el rostro pálido y los labios entreabiertos, como si estuviera escuchando una canción lejana. Le preguntamos qué hacía y, sin girarse, dijo simplemente, me están llamando. Por mi nombre. Desde dentro. Nico y yo intercambiamos miradas. Lo más inquietante no era lo que Mateo decía, sino el hecho de que, en el silencio posterior, cuando todos nos quedamos quietos, yo también creí oírlo. No su nombre. El mío. Murmurado, como una plegaria profanada, desde dentro del casillero. No quise abrirlo. Casi por accidente encontramos la sala. Un pasillo lateral, que no figuraba en los planos, se abría como una grieta viva en la pared. Era más estrecho que los otros, con el techo más bajo, y el aire allí dentro tenía un sabor extraño, como a hierro y polvo añejo. La puerta al final estaba entreabierta. No chirrió al empujarla, sino que se deslizó con una suavidad mórbida, como si estuviera acostumbrada a abrirse sola. La sala era distinta. Intacta. Como si el incendio no la hubiera tocado jamás. Los pupitres estaban limpios, alineados con una precisión enfermiza. No había polvo, ni telarañas, ni señales del abandono. Solo una única silla en medio de la habitación, alejada del resto, apuntando hacia la pizarra. Y esa maldita silla estaba llena de marcas. Decenas, tal vez cientos de arañazos, profundos, desesperados, como hechos por uñas rotas contra la madera, como si alguien hubiera intentado aferrarse a esa realidad por última vez antes de perderse para siempre. Julia no quiso entrar. Mateo empezó a llorar sin emitir sonido. Nico avanzó hasta el centro de la sala, cámara en mano, murmurando que aquello no tenía sentido, que había algo más, que tenía que haber algo más. Luego giró hacia una esquina, como si hubiera visto algo moverse, y lo seguimos con la mirada mientras desaparecía detrás de un armario polvoriento que no tenía por qué estar ahí. Esperamos. 1 minuto. 2. Llamamos su nombre. Nada. Solo el zumbido. Entonces corrí hacia donde lo habíamos visto por última vez. No estaba. No había salida. No había ventana. Solo la cámara en el suelo, aún encendida.
La tomé con manos temblorosas. El visor mostraba los últimos segundos grabados. Nico murmurando, caminando. Luego el enfoque se distorsiona. Se oye una respiración entrecortada. Luego un susurro, como un viento con voz, no estás solo. Y después nada. Solo un plano negro, durante varios segundos. Hasta que algo, no sé qué, no quise rebobinar para ver, pasa corriendo frente al lente. Algo que no debería moverse así. No dijimos nada. Salimos de la sala. No corrimos, aunque todo nuestro cuerpo nos gritaba que lo hiciéramos. Caminamos, como en un mal sueño, donde moverse rápido es imposible. Volvimos al pasillo principal. Y allí fue cuando comenzaron los gritos. Primero lejanos, como ecos atrapados entre los ladrillos. Luego más cercanos. Infantiles. Desgarradores. No eran uno ni dos. Eran muchos. Superpuestos, desincronizados, como si varios niños gritaran al mismo tiempo desde distintos puntos del edificio. Tapé mis oídos. Julia cayó de rodillas. Mateo se echó al suelo, suplicando que parara. Y entre todos esos gritos, había uno más. El mío. Lo supe de inmediato. Lo reconocí. No era un recuerdo. No era un eco. Era mi voz, gritando de terror, desde algún lugar profundo, desde un tiempo imposible. Yo nunca había estado allí antes. Pero esa voz me conocía. Encontramos un archivo. En el despacho calcinado de la dirección. Hojas ennegrecidas, informes, cartas de renuncia. ¿La historia era peor de lo que imaginábamos? Castigos con encierro, días enteros sin comida ni agua, niños atados a las sillas, otros encerrados en el sótano como castigo por hablar en clase. Algunos nunca salieron. Se hablaba de una hermana Clara, de su obsesión con el silencio absoluto, de su frase favorita, el grito es del diablo. Callar es obedecer. La noche ya no se movía. El tiempo parecía detenido. Y cuando ya estábamos a punto de volver sobre nuestros pasos, fue Mateo quien notó que la cámara de Nico aún tenía batería. La encendimos. Había otro archivo. Una grabación que no recordábamos haber hecho. Éramos nosotros, entrando al internado, tal como había ocurrido. Julia, Mateo, Nico y yo. Uno por uno. Pero había algo más. Una figura, al fondo, en el último segundo del video. Borrosa. Quietísima. Un estudiante. Uniforme limpio, rostro pálido. Inmóvil. Como si ya estuviera allí desde antes, esperando. Ninguno lo recordaba haber visto. Y sin embargo, en el video, él nos miraba entrar. Como si nos conociera. Como si supiera que íbamos a quedarnos. No puedo escribir con precisión el instante en que comprendí que la salida se había convertido en una trampa sellada, sin escapes ni caminos previsibles, como si el internado mismo se negara a soltar a quienes osaban perturbar sus secretos oscuros. Todo sucedió cuando, tras la desgarradora cacofonía de gritos infantiles y el murmullo persistente, intentamos volver por donde habíamos entrado, encontrando las puertas cerradas por dentro, como si el edificio hubiese tomado una decisión ineludible de retenernos en su estéril abrazo de humedad y sombras. Esa revelación no fue, en ningún momento, abrupta o inesperada, sino más bien una confirmación sombría de la perversidad que se escondía tras cada rincón de este lugar maldito, mientras las luces de nuestras linternas parpadeaban de manera errática, amenazando con extinguirse y dejando a cada instante la seguridad del alumbrado en un delicado y alarmante balance entre lo visible y lo ocaso. En medio de este escenario de desesperación, percibí una alteración inquietante en la atmósfera en que mis compañeros parecían perderse en sí mismos, como si algo o alguien hubiese comenzado a adueñarse de sus voces, imbuyéndolas con un tono ajeno y mecánico, incompatible con su personalidad, lo que nos hizo dudar de nuestra propia integridad y del singular destino que estábamos destinados a enfrentar. Fue en ese confuso laberinto de gritos apagados y ecos de un pasado trágico,
cuando me separamos inadvertidamente del grupo en una maraña de pasillos en los que cada sombra parecía esconder un rostro, cuando la realidad se diluyó en un siniestro desfile de estudiantes muertos, cuyos ojos, excesivamente pálidos y fijos, me observaban en un silencio desgarrador. Aquellos niños, con rostros marcados por cicatrices del fuego y de un dolor que parecía haber perdurado más allá de la muerte, aparecían en cada ángulo, sus bocas abiertas en un grito silencioso que retumbaba en mi mente con la fuerza de una condena inmutable. Mientras mi cuerpo se deslizaba por el pasillo en un incesante intento de huir de aquello que era, a la vez, mi propia condena, la sensación de irrealidad se intensificó hasta el punto en el que la línea entre mi pasado y el presente se difuminó de manera irrevocable. Cada paso me acercaba a lo que parecía una salida, la promesa de un amanecer que, sin embargo, se mantenía esquiva, oculta tras una maraña de sombras y susurros incesantes. El terror se apoderó de cada fibra de mi ser, no solo por lo que estaba experimentando, sino por la certeza de que el dolor y el lamento eterno de aquellos niños no eran meros vestigios del pasado, sino presencias vivientes que me marcaban de manera indeleble. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de angustia ininterrumpida, vi la primera luz del alba filtrándose a través de las grietas de una ventana oculta, como una débil esperanza en medio de una noche interminable. Aquella luz me guió, con pasos vacilantes, hacia la salvación, pero al alcanzar la calle, me encontré completamente solo. No había rastro de mis compañeros, y la fría y distante voz de la realidad me recibió a través de la sirena policial, la cual confirmaba lo que mi mente aún se resistía a aceptar: el internado había estado tapiado durante años, sellado por una burocracia que jamás imaginó la macabra verdad que albergaba, y ninguna de las huellas de mi presencia con el grupo había sido registrada, como si hubiese sido yo el único en haber osado enfrentar a lo prohibido. Apenas podía comprender lo sucedido cuando, al inspeccionar mi bolsillo para encontrar algún consuelo tangible, mis dedos toparon con una fotografía antigua, en blanco y negro, arrugada por el paso del tiempo y con una calidad que evocaba recuerdos de épocas olvidadas. La imagen mostraba a un grupo de estudiantes, todos ellos con un semblante inexpresivo y una quietud morbosa, y en medio de aquel grupo, mi propio rostro se distinguía, ataviado con un uniforme escolar que jamás recordé haber usado, incrustado entre aquellos niños cuyas miradas vítreas y silenciosas parecían condenarme a un destino del que no habría escape. Esa revelación, tan impactante como desoladora, se instaló en mi mente con la fuerza de una maldición inquebrantable, dejándome con la certeza de que los gritos, las voces y las sombras no provenían de un pasado ajeno, sino que ahora habitaban en mi interior, reclamando mi ser con una insistencia que solo la oscuridad perpetua es capaz de provocar. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.